que estamos en Respaldiza, en la carretera general, vamos por ahí y cuando llegamos a este cruce nos metemos a la derecha para ir hacia Isoria. Ahí hay un molino que está marcado, pero no merece mucho la pena, así que vamos a seguir. De ahí seguimos para arriba por la carretera, que es una carretera buena, igual ya la conoces, para llegar a este embalse. Ya que hay un embalse, lo iremos a ver, el embalse de Maroño. Entonces, dejamos el embalse de Maroño a la izquierda, seguimos por ahí por esta carretera que se ve ahí y de ahí nos echamos hacia Salmantón. Y de Salmantón hay que echarse para arriba, que esa carretera ya la he visto en Google Earth y llega hasta esta esquinita y está muy bien. Toda esta carretera tiene buena pinta, ya de Google Earth no se puede ver más, pero parece que por aquí se puede seguir. Hay aquí una zona que ya ves dónde estamos, justo debajo de esa peña que hemos estado mirando, que se ve la que me has dicho tú que querías hacer, creo que es al borde de bajo toda la ladera esta. Aquí hay un cruce que parece que está un poco con algún desprendimiento, no se ve muy bien, pero no parece que será un gran problema. Y luego de esto, pues seguimos para arriba, ahora lo vamos a ver, seguimos para arriba por toda la ladera. Esta es la zona que te he dicho que no sé, no tiene buena pinta, pero tampoco parece muy complicada. Seguimos un poquito para arriba y de aquí ya estamos llegando al alto. Cuando llegamos al alto dando la vuelta, que fíjate, la carretera parece que está bien. Cuando llegamos al alto, desde esta zona se puede ir un poco a la izquierda, que sería que ir al pico que están ahí, que estos picos, si se siguen andando, se llegan hasta Orduña. Aquí es donde creo que me salieron los dos mastines. La cima es Cuchi, pero luego para la derecha, pues eso, están los otros. Ahí podemos dejar la moto y echar un vistazo si queremos. Y después seguimos por aquí. El caso está en que aquí aparece una rutilla, como que parece que podemos seguir ese camino. Y yo, que sepa, yo creo que fui por esta que estamos viendo ahora más centrada, porque cuando fui por aquí, creo, al final, creo que va a aparecer aquí marcado, yo llegué a un pueblo que se llama Llorengos. Lo que no sé es por dónde pasé por aquí. Supongo que por esta carretera que aparece aquí, porque llegué aquí a Llorengos y de Llorengos yo creo que llegué a este cruce que está aquí marcado, que lo vamos a ver aquí, y que luego cuando me meto con Google Earth aparece que está nevado, pero eso es porque la foto está hecho en ese momento. Pero este es el sitio donde creo yo que llegué, que bajé pues por esta semicanadiense.